Ya, chiquillos, buenas tardes, bienvenidos a esta clase de ciencias, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo la segunda clase de ondas, ¿no es cierto? Que ayer estuvimos revisando, no, ayer no, el lunes, y en donde, ¿no es cierto? En primera instancia estuvimos hablando sobre la clasificación de las ondas según el medio en el cual se propagan, la dirección en la cual se propaguen, el sentido de propagación, las dimensiones, entre otras cositas, ¿no es cierto? Y aprovechamos de clasificar algunos tipos de ondas, ¿ya? Y hoy día nos vamos a centrar un poquito en estas características que tienen las ondas y también nos vamos a centrar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del cálculo, tanto así de algunas frecuencias que se van a denominar, ¿no es cierto?, cuando se repiten, ¿no es cierto?, estas ondas, y también, ¿no es cierto?, otros conceptos que vamos a hablar aquí, ¿no es cierto?, de la velocidad de propagación de una onda, entre otras cositas, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, acá tenemos algunas de las características de las ondas y nos vamos a centrar en las ondas que son periódicas, ya que diferenciamos la clase de ayer, ondas que son únicas, como son un pulso, y ondas que son periódicas, ¿no es cierto?, que se repiten durante el tiempo. Y estas ondas periódicas se van a caracterizar por presentar algunos de estos conceptos que estamos viendo resaltados. Se le llaman monte a, ¿no es cierto?, la onda más alta, ¿no es cierto?, más grande que pueda presentar esta onda. También se va a llamar nodo a la parte, ¿no es cierto?, en la cual se intersecte con la línea de equilibrio. Por otra parte va a estar el valle, ¿no es cierto?, que va a ser la onda que pase por abajo, ¿no es cierto?, en su amplitud máxima. También se va a hablar sobre el concepto de elongación, que va a ser la distancia entre el punto de equilibrio y cualquier punto de la onda, que se puede estar midiendo esta elongación, que puede ir variando. También se va a hablar de longitud de onda, que va a ser la distancia, ¿no es cierto?, en que se produzca un ciclo. Y la amplitud se va a considerar, ¿no es cierto?, a esta oscilación máxima que va a tener la onda con respecto a la línea de equilibrio. En todo caso, vamos a revisar más adelante estos conceptos, están anotados sus definiciones. Ya aquí aproveché, ¿no es cierto?, este dibujito para poder señalarles, ¿no es cierto?, algunos de estos conceptos. Ya acá están repetidos, ¿no es cierto?, están señalados estos conceptos y están señaladas su definición. Por ejemplo, teníamos, ¿no es cierto?, ya nombrado al componente de esta onda, que son las crestas o montes, que van a ser, ¿no es cierto?, esta posición más alta, ¿no es cierto?, con respecto a la posición de equilibrio. El valle, por el contrario, va a ser la posición más baja con respecto a la posición de equilibrio. Y luego la amplitud, ¿no es cierto?, va a ser el máximo de alejamiento de la onda respecto a la posición de equilibrio. Ya la amplitud, ¿no es cierto?, se va a relacionar con el foco y con la cresta o el valle, ya siendo, ¿no es cierto?, los máximos para la amplitud. La elongación solamente se va a considerar, ¿no es cierto?, la distancia que presenta el punto de equilibrio hasta cualquier punto, ¿no es cierto?, de la onda. Ya la elongación puede ir variando. Habíamos señalado también que el nodo es el punto donde cruza la línea de equilibrio, la onda. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, el nodo va a ser cuando la onda cruza con el punto de equilibrio, vamos a tener un nodo acá y otro nodo aquí. Siempre que vaya cruzando la onda, los nodos, o sea, la línea de equilibrio, se va a formar un nodo.
Cresta, monte o pico ya lo habíamos señalado, valle también, ¿no es cierto? Están repetidos aquí algunos conceptos que ya lo habíamos señalado acá, ¿no es cierto? Cresta, valle, ya habían sido señalados. A partir de estos conceptos, chiquillos, vamos a trabajar ahora los siguientes, en donde vamos a señalar, ¿no es cierto?, cuál es el periodo, cuál es la frecuencia y también cuál es la longitud de la onda, y eso nos va a poder también permitir calcular la velocidad de propagación de una onda con respecto a estos datos. Y de eso se van a tratar los ejercicios que vamos a estar revisando, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, tenemos de nuevo repetido el concepto de la amplitud, que habíamos señalado que era la separación máxima, ¿no es cierto?, entre la línea de equilibrio y la onda, ¿no es cierto?, máxima, o también la onda más baja, el monte o el valle. Ya, aquí entramos a los conceptos que van a tener que manejar, ¿no es cierto?, para realizar algunos cálculos, como son el periodo y la frecuencia. ¿Ya? Así que más ojo con estos términos que con los anteriores. Ya los anteriores son más reconocibles, pero estos son los importantes y los que debemos manejar con mayor precisión. Entonces, al periodo se va a simbolizar con una T mayúscula y significa el tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa. Se mide en segundos o segundos por ciclo y, como lo habíamos dicho, se representa con una T mayúscula. Vamos a repetir, ¿no es cierto? Tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa. Se mide en segundos o ciclos por segundo, o segundos por ciclo, disculpen, y se representa con una T mayúscula el periodo. ¿Cómo se calcula el periodo? Va a ser igual, ¿no es cierto?, a 1 dividido la frecuencia. ¿Ya? A veces nos van a dar el dato de la frecuencia y nos van a estar preguntando cuál es el periodo. Y vamos a tener que dividir 1 dividido la frecuencia y vamos a obtener el resultado. No es tan complejo. Por otro lado, la frecuencia va a ser el número de ondas producidas en un segundo, ¿ya? Por segundo. La frecuencia se indica con la letra F minúscula y se mide en ciclos por segundos, o sea, al revés que el periodo. Son opuestos estos conceptos. O también se mide en hertz, que es como la abreviación de ciclos por segundo, ¿ya? Es la nueva medida de la frecuencia. ¿O no lo tengo? No sé qué estaba ahí. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia? Dividiendo 1 por el periodo, ¿no es cierto?, de tiempo que tarda en efectuarse una onda. La frecuencia coincide con el número de oscilaciones por segundo que realiza un punto al ser alcanzado, ¿no es cierto?, por las ondas, ¿ya? O sea, cuántos números de oscilaciones se realizan en un segundo. Vamos a trabajar ahora estos conceptos por si quedó alguna duda, cómo se pueden calcular. Ya recuerden que vamos a trabajar una actividad, la pregunta esencial se refiere a el cálculo de estos nuevos conceptos que estamos revisando. Entonces, aplicación, ¿no es cierto?, de lo que hablamos recién, periodo y frecuencia. Entonces, en una primera parte, ¿no es cierto?, nos dice cuál es la frecuencia de una onda cuyo periodo es 0.025 segundos.
Entonces nos pide calcular la F de una onda y nos dan el periodo. ¿Cómo calculo entonces? F es igual a 1 dividido T. Vamos a resolverlo ahí. F minúscula es igual... ¿por qué no la puse minúscula? Y el tiempo, ¿no es cierto?, es igual a 0.025 segundos. Y eso nos da, voy a usar la calculadora, 1 dividido 0.025 me da igual a 40. Y cuando hablamos de frecuencia, podemos decir, ¿no es cierto?, que son 40 Hz o 40, ¿no es cierto?, como dijimos recién, la frecuencia se mide en ciclos por segundo. Y así No lo borré aún. no, si no lo voy a borrar. Estas recuerden que son complementarias nomás para poder ir reforzando lo que vamos viendo, ¿ya? En la siguiente dice, a partir del perfil de una onda mostrado en esta figura, acá se está describiendo una onda, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de la amplitud de la onda? ¿Cuál es el valor de la amplitud de la onda? Entonces, recordar el concepto de amplitud, ¿no es cierto? Vamos a volver aquí. No, acá. Es la máxima separación de la onda, ¿no es cierto?, comparada con el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces vamos a tener que revisar aquí cuál será el punto de equilibrio en esta figura. Vamos a agrandarla un poquito. El punto de equilibrio, ¿no es cierto?, va a ser el 0. ¿Y cuál es su máxima elongación? Para arriba el 10 y para abajo el menos 10. Entonces el valor, ¿no es cierto?, sería de 10. ¿En qué está medida esto, no es cierto? En metros. 10 metros para esta ilustración. ¿Cuántos ciclos se registran en la figura? Ya un ciclo, ¿no es cierto?, vamos a estar considerando una vuelta completa de una onda. O sea que logra subir, logra bajar, ¿no es cierto?, y llega al punto de equilibrio. Ahí vamos a estar cumpliendo un ciclo, ¿no es cierto? Piénsenlo también como, por ejemplo, cuando dan una vuelta alrededor de cualquier cosa, ¿no es cierto? Una casa, ¿no es cierto?, etcétera. Tienen que dar la vuelta completa. Y aquí también, ¿no es cierto?, tienen que pasar por arriba y luego bajar hasta llegar posteriormente al punto de equilibrio. Entonces, ¿cuántos ciclos se producen? 1, 2, 3 y 4. 4 ciclos se producen en esta ilustración, en esta figura. Cuatro ciclos se producen, ¿no es cierto?, en esta figura. Y letra C, ¿cuál es el valor de la frecuencia de oscilación? O sea, nos piden calcular la frecuencia con la imagen de esta onda. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia? Dividiendo, ¿no es cierto?, a el 1 dividido el tiempo que se demora en realizar un ciclo. Frecuencia es igual... Ay, me salió mal.
Ahí está. Es igual a 1 dividido el tiempo que se va a demorar, ¿no es cierto?, en realizar un ciclo. Y tenemos, ¿no es cierto?, que acá termina el ciclo y se demora 2 segundos esta onda en realizar un ciclo. En subir y bajar, ¿no es cierto?, hasta llegar al punto de equilibrio, se demora 2 segundos. Entonces, 1 dividido 2 me va a quedar igual, ¿no es cierto?, a 0,5, pueden ser hertz, ¿no es cierto?, o ciclos por segundo. Si hay alguna duda, chiquillos, pueden ir interrumpiendo, ¿no es cierto?, y señalando de dónde sacó ese resultado, profe, cómo pudo señalar el 2, etcétera, etcétera, ¿ya? Si hay consultas, la pueden hacer. Profe, ¿el tiempo siempre son segundos? Sí, es lo ideal, ¿no es cierto?, que se presente el tiempo en segundos. Ya va a depender igual de la onda, pero acá se van a trabajar con segundos. Y el ciclo no tiene nada que ver con la amplitud, ¿verdad? No, el ciclo vamos a hablar cuando realice quizás 2 amplitudes, ¿no es cierto?, que suba y que después baje. El ciclo ¿Y la vamos a hablar amplitud cuál es? la amplitud. La Ajá. amplitud, ¿no es cierto?, habíamos señalado que era el punto máximo. Acá tenemos la amplitud, ¿no es cierto?, va a ser el punto máximo comparado con el punto de equilibrio hasta el punto máximo que tenga la onda. Esa va a ser la amplitud. No se va a relacionar mucho con el tema de la frecuencia y el ¿Y ese no periodo. hay que sacar cálculo de amplitud, no? No, Ah, ya. te pueden decir, por ejemplo, que interpretes cuál es la amplitud, ¿no es cierto?, como lo hicieron acá. Pero ahí, ¿no es cierto?, hay que fijarse cuál es el valor, ¿no es cierto?, desde el punto de Pero equilibrio. cuando piden eso, profesor, por ejemplo, siempre usted va a poner un cuadrito así como el que está ahí. Claro, de hecho, ¿no es cierto?, la pregunta esencial que viene más adelante muestra una figura, pero no muestra tanto la amplitud, ¿no es cierto? Pero a ver, acá está tampoco. Bueno, esta sí la muestra, ¿no es cierto? 3 metros sí está indicando la amplitud. Ya la mayoría de las veces, si es que viene el dibujo, te va a estar explicando cuál es el máximo, cuál es el mínimo, para poder manejar, ¿no es cierto?, esos valores, porque acá incluso nos preguntan cuál es el valor de la amplitud. Pero la amplitud no se calcula, sino que solamente se interpreta. Se observa, ¿no es cierto?, y se interpreta. Ya, muy bien, igual por las preguntitas. Entonces, acá tenemos ya resuelto esta aplicación en donde calculamos y usamos la frecuencia y también utilizamos el gráfico de una onda y pudimos calcular la amplitud, cuántos ciclos se llevan a cabo en esta figura y también cuál es la frecuencia que podemos calcularlo, ¿no es cierto?, dividiendo 1 dividido el tiempo de un ciclo. ¿Ya? ¿Cuánto era el tiempo de un ciclo? 2 segundos. Por eso le puse un 2 acá abajo. ¿Ya? Porque 2 segundos se demora en subir y bajar esta onda. No lo dice, ¿no es cierto?, pero se puede interpretar a través del dibujo. Ya, a continuación vienen otros conceptos que vamos a estar relacionando también lo que hemos visto, ¿no es cierto?, que es la longitud de la onda. La longitud de la onda es la distancia entre dos máximos o también dos mínimos consecutivos de la onda. ¿Qué quiere decir? No? Entonces, la distancia que vamos a tener, por ejemplo, de este punto hasta el punto siguiente, o también se pueden estar considerando los valles, los montes o los valles. Y eso es lo mismo que consideremos un ciclo. ¿No es cierto? Va a ser el largo en que se produzca un ciclo, ¿no es cierto? Lo mismo que hablamos recién.
Ya dice también, ¿no es cierto?, que en las ondas transversales la longitud de la onda corresponde a las distancias entre los montes o los valles, y en las ondas longitudinales la distancia entre dos compresiones contiguas, o sea, continuas también. Se indica con la letra griega lambda, que es esta que está acá, ¿no es cierto?, que parece una A, pero que tiene como un cachito, ¿no es cierto?, y no tiene la parte del medio, y sirve para identificar, ¿no es cierto?, que estamos hablando de la longitud de onda, ¿ya? En las próximas clases, cuando hablemos del sonido y de la luz, toda importancia la longitud de la onda, porque hay longitudes de onda, ¿no es cierto?, que son percibibles por nosotros y otras no. Entonces, acá tenemos otra actividad, dice letra D. Viene de la mano, ¿no es cierto?, con esta que estábamos viendo acá. Letra D dice, si la rapidez de propagación de la onda es de 3 metros por segundo, nos preguntan cuál es el valor de la longitud de la onda. O sea, nos piden calcular lambda y nos dan la velocidad de la onda. O sea, nos dan a la velocidad que se mueve la onda, y también vamos a tener el valor, ¿no es cierto?, de la frecuencia que lo calculamos recién, que era, ¿no es cierto?, ¿dónde está? 0,5. Entonces, para calcular, ¿no es cierto?, la longitud de la onda, se divide la velocidad de la onda, que en este caso serían 3 metros por ¿Es segundo. una X, profesor? No, es lambda. ¿Qué Es es eso? es una abreviación de de la longitud de la onda, es una letra griega que sirve como para abreviar este concepto, ¿ya? Como la omega, ¿no es cierto? ¿Cuál más es griego? Delta, gamma, ¿no es cierto? Que son algunas letras que simbolizan algunos conceptos, ¿ya? Entonces, ese símbolo que ves ahí es longitud de onda y se calcula dividiendo, ¿no es cierto?, la velocidad, que en este caso es 3 metros por segundo, dividido la frecuencia, que la calculamos recién, ¿no es cierto?, la letra C, que es 0,5 Hz. Y 3 dividido 0,5 me da 6. 6 que, ¿no es cierto?, si es una longitud, va a ser una distancia, ¿no es cierto?, por lo tanto nos va a dar en metros. ¿Ya? La longitud entonces de que se va a producir esta onda van a ser 6 metros. ¿Hay alguna consulta sobre cómo hice este cálculo, chiquillos? ¿De dónde saqué algún concepto o algo así? Esta es la clave, ¿no es cierto? Esta fórmula es la clave para poder determinar la longitud de la onda, y lo que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, como dato es la velocidad de propagación, y la frecuencia quizás la vamos a tener que calcular nosotros previamente. ¿Cómo andamos de tiempo aún? Bien. Voy a esperar un minutito para que puedan anotar esta respuesta. Recordemos también que los hertz, ¿no es cierto?, de la frecuencia es lo mismo que ciclos por segundo. ¿No es cierto? Acá habíamos anotado también esa unidad. Y si lo reemplazamos acá, ¿no es cierto?, ciclos por segundo, los segundos se me eliminan, ¿ya? Y me va a quedar, ¿no es cierto?, que se va a realizar un ciclo
cada 6 metros. ¿Ya? Y eso sería más que nada la longitud de la onda. Ya, entonces, acá tenemos ahora el concepto que recién nos daban como dato, que era la velocidad de propagación o rapidez de propagación de la onda, o sea, con qué velocidad se mueve esta onda. Es la relación que existe entre un espacio recorrido igual a una longitud de onda y el tiempo que se demora en recorrerlo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de velocidad, siempre vamos a estar relacionando distancia versus tiempo que se demora en recorrer esa distancia. Entonces, la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, va a ser la distancia de la onda, ¿no es cierto?, y el tiempo que se demora en recorrer esta onda. Se indica con la letra B de velocidad y es igual al producto, o sea, la multiplicación, cuando hablamos de producto, multiplicación de la frecuencia por la longitud de la onda. Ya se puede determinar, ¿no es cierto?, de estas dos formas. Velocidad de propagación es igual a longitud de onda por la frecuencia, o también se puede determinar dividiendo la longitud de la onda por el periodo. Ya va a depender principalmente de los datos que nos estén dando, cuál es la fórmula que tengamos que utilizar. Acá tenemos unos ejemplos de aplicación. Dice, el periodo de una onda es de 4 segundos y su longitud es de 12 metros. ¿Cuál será la rapidez de propagación? Nos están dando el periodo y nos están dando la longitud. La longitud es lambda y el periodo es t. Por lo tanto, habría que usar esta fórmula primero. Me va a quedar velocidad es igual a lambda, que son 12 metros, dividido el periodo, que son 4 segundos. Y 12 dividido 4 me da igual a 3 metros por segundo, en este caso, ¿no es cierto?, que van a, como es una velocidad, se mide en metros por segundo. La siguiente dice, una onda se propaga a 2.5 metros por segundo, nos están dando la velocidad, con un periodo de 0.4 segundos, calcule la longitud de la onda. Vamos a volver a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque nos están dando la velocidad, 2.5 metros, y nos están dando el periodo. Por lo tanto, la frecuencia no me sirve esta. Entonces, Profe, yo ya me perdí, yo siempre me pierdo en su materia. La primera fórmula es para sacar qué, velocidad de propagación estamos viendo acá. y la segunda, La segunda también, pero aquí se usa la frecuencia y acá se usa el periodo. Entonces tienes que ver qué es lo que te está dando de dato el ejercicio. Como acá en los dos ejercicios nos da el periodo, tenemos que utilizar la fórmula con el periodo, porque no nos están dando la frecuencia. Fue la primera fórmula. Claro, se ocupa la primera fórmula para estos dos ejercicios. Si nos hubieran dado la frecuencia, hubiéramos tenido que utilizar la segunda parte. Entonces, fijémonos bien qué nos están dando, ¿no es cierto? Se propaga a 2.5 metros por segundo. Cuando hablemos de metros por segundo, es una velocidad, ¿ya?
Entonces, ese sería el primer dato. 2.5 metros por segundo es igual a lambda. Lambda, ¿no es cierto?, es lo que nos piden calcular, longitud de onda. O sea, ese símbolo que tenía anotado recién aquí, lo vamos a copiar de acá. Ahí está. Y eso se divide por el periodo, que el periodo dice acá, ¿no es cierto?, que son 0.4 segundos. Entonces, aislamos ahora lambda y el 0,4 que está dividiendo va a pasar hacia el otro lado, ¿no es cierto?, de la ecuación, multiplicando. Por lo tanto, me va a quedar a 2,5 por 0.4, me va a dar igual, ¿no es cierto?, a lambda. Y eso sí que tengo que calcularlo. Con la calculadora dice 2.5 por 0.4 igual a 1. 1 entonces sería, ¿no es cierto?, la longitud de la onda. Siempre que hablemos de longitud va a ser una distancia. Y si es una distancia, ¿no es cierto?, acá la señalamos en metros. Ya porque, ¿no es cierto?, la velocidad estaba indicada en metros. Por lo tanto, la longitud también va a resultar en esa unidad. Y eso es, chiquillos, no es tan complejo, pero hay que saber identificar estas letras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es cada letra? ¿Qué es lo único que les puede confundir? Más que nada, ¿no es cierto? La primera era para la propagación, ¿no? ¿Cómo? La primera fórmula era para Esta. esa. Ambas son para la velocidad de propagación, Ya. pero depende, ¿no es cierto?, si es que nos dan el periodo, que es t, o nos dan la frecuencia, que es f. El t nos van a dar el tiempo, ¿no es cierto?, acá como que se demora 4 segundos, y si nos dan f, nos van a dar la frecuencia que nos dan en hertz o en ciclos por segundo. ¿Ya? Vamos a trabajar ahora, en este tiempo que nos queda, ¿no es cierto?, este ejercicio que es muy similar a la pregunta esencial. ¿Ya? No sé si les doy tiempo para que lo puedan desarrollar o al tiro vamos con este y después la pregunta esencial mejor es la que ustedes tienen que trabajar. Por el tiempo, ¿no es cierto?, vamos a ir al tiro con este ejercicio, esta primera parte y la segunda parte, y después les vamos a dar tiempo en la clase, ¿no es cierto?, para que puedan desarrollar la pregunta esencial de esta semana. Acá también van a quedar unas preguntas. Vamos a ver si es que hay algunas que necesiten responder con mi ayuda, ¿ya? Y que pueda influir, ¿no es cierto?, en esta pregunta esencial. Y al final también hay un mapa conceptual de un resumen, ¿no es cierto?, de el comportamiento de estas ondas, que fue todo lo que vimos en esta semana. Ya, entonces, esta es la actividad que es muy similar, ¿no es cierto?, a la pregunta esencial y que engloba casi todos los cálculos que estuvimos viendo recién. Entonces, a partir de esta imagen hay que responder estos conceptos de acá. Dice, la siguiente onda se demora 5 segundos en recorrer 10 metros. O sea, toda la onda que está acá señalada mide 10 metros y 5 segundos se demoran en recorrer toda esta onda. Ya no se puede aquí calcular de la frecuencia y el periodo porque este tiempo se refiere a toda esa onda expresada acá. Letra A, calcular el número de ciclos u oscilaciones que se producen en esta onda. Lo mismo que hicimos recién. Ver, ¿no es cierto?, cuántos ciclos se llevan a cabo. A ver. 1, 2, 3 y también son 4 ciclos.
4 ciclos se llevan a cabo en esta onda. Son las. Claro, no, los ciclos van a ser cuando sube, baja y llega al punto de equilibrio. ¿Ya? O también se puede estar midiendo. Y la longitud de onda, Sí, la longitud de la onda estoy viendo acá, que vamos a tener que hacer unos cálculos, ¿no es cierto? dentro de los 10 metros, ¿verdad? Claro, vamos a tener que utilizar estos datos que están acá, ya de los 10 metros y de los 5 segundos. Entonces, Son 2,5. a ver, veamos. Longitud de onda, ¿no es cierto?, va a ser esta que vimos acá. La letra C, ¿no es cierto? No. Amplitud, longitud, eso no es. Sí, vamos a tener que utilizar, ¿no es cierto?, muy bien como lo hizo Natalia, ¿no es cierto? Que ya me dijo la respuesta, pero Sí, yo profe, es que igual me pensando cuesta harto todavía, esto, pero igual la resolviste bien, ¿ya? ¿Por qué da porque le 2,5? puse harta atención. Ya, muy bien. Mira, ¿por qué da 2,5, no es cierto? Hay una Porque cosa. son 4 4 ciclos ciclos, y hay 10 metros. 10 metros. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hiciste ahí? Dividiste esos 10 Lo metros, ¿no es dividí. cierto?, por estos 4 ciclos y pudiste determinar que en un ciclo, ¿no es cierto?, hay una distancia de 2,5 metros. Muy bien el cálculo, ¿no es cierto?, que hiciste ahí. A ver, si es que no me aparece lambda todavía. Mira, todavía aparece lambda. Lambda es igual, ¿no es cierto?, vamos a colocar ahí la longitud total, que serían 10 metros, dividido, en este caso, la cantidad de ciclos. 4 ciclos que hubieron ahí, y eso me va a dar, ¿no es cierto?, que cada ciclo va a tener una longitud de 2,5 metros. Muy bien. La amplitud, esa se puede determinar, ¿no es cierto?, solamente observando este gráfico de la onda, ¿no es cierto?, que va a ser la distancia entre el punto de equilibrio y el punto máximo o el punto mínimo. Acá tenemos que son 3 metros. Solamente identificarlos. Oye, acá me quedó la escoba con las letras. Profe, ese no me quedó claro. ¿Cómo? Porque ahí dice 3 metros y luego en la otra mitad, perdón, 3 metros más. Sí, es que la amplitud, ¿no es cierto?, vamos a volver a subir. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Ah, y ahí, si está, bueno, si la dan ahí sería como la mitad. Claro. Es que tienes que medirla desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo que puedan tener tanto en un monte o en un valle. En el Ah, caso, ok, ahora me quedó claro. ambas son 3 metros, ¿no? ¿Cómo? El ejercicio que estamos haciendo, ambas son 3 metros. Tanto. Sí, Sí. sería para arriba y para abajo 3 Sí. metros. La mayoría de las veces, ¿no es cierto?, estas ondas van a ser regulares, tanto para arriba como para abajo. Ya. Aquí me quedo la escoba con las letras. No sé por qué me van quedando todas las letras. Pone con negrita, pues. Número de ciclos, oscilaciones. Esos son los Ya, que estamos entonces, calculando. eso es lo que hay que calcular. Las que están con negrita. Y vamos a botar la respuesta chiquilla, ¿eh? La amplitud también, por eso. Pero, profe, ¿y ahí cómo lo hacemos? Porque la frecuencia no se calcula con el periodo, Fran. Y el periodo no lo hemos sacado. No, ahí está después. A ver, ¿qué vamos a hacer ahí? Frecuencia. La frecuencia, ¿no es cierto?, habíamos señalado que era como el tiempo que se demora en realizar un ciclo. ¿No es cierto?
No, número de ondas producidas por segundo y el periodo, ¿no es cierto?, tiempo que se demora en realizarse una onda o un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de datos, ¿no es cierto?, para poder calcular? Vamos a utilizar la frecuencia, la podemos calcular dividiendo 1 dividido el periodo o el tiempo que se demora en realizarse un ciclo. A ver si lo podemos calcular. ¿Está bien? Sí. Frecuencia va a ser igual, ¿no es cierto?, a 1 dividido el tiempo que se va a demorar, ¿no es cierto?, en realizar un ciclo. ¿Son 5 segundos? Pero 5 segundos se demora en realizar Completo. 4 ciclos. Entonces hay que dividir ese 5. 5 dividido 4. 5 dividido 4. Claro. Son 0,5, ¿no? 5 dividido 4 me da 1,25. 1.25 sería el tiempo que se demora en realizar un ciclo. Entonces, 1 dividido 1.25 es el tiempo. Y 1 dividido 1.25 me da igual a 0.8. Y eso va a ser igual, ¿no es cierto?, a la frecuencia que van a ser, ¿cierto?, medida en hertz o en ciclos por segundo. Y factores, ¿no? Y falta el periodo, que se me corrió para abajo. Ahí está tomando parecido. Y el, ¿cierto?, La es, frecuencia no siempre se saca así dividido por los ciclos, ¿verdad? es que la dividí, ¿no es cierto?, por el tiempo que se demora en realizarse un ciclo. Ya, a ver, volvamos al concepto de frecuencia. 5 segundos. Acá está. Es el número de ondas producidas por segundo. Y se puede calcular, ¿no es cierto?, dividiendo 1 dividido el periodo, y el periodo, ¿no es cierto?, es el tiempo que tarda en efectuarse una onda, y eso es lo que calculamos ahora en ese cálculo en que dividimos 5 dividido 4, obtuvimos, ¿no es cierto?, 1.25, y ese es el tiempo que tarda, ¿no es cierto?, en efectuarse una onda. Y nos debería dar acá lo mismo, ¿no es cierto?, el periodo 1.25, vamos a ver si nos da algo así. Uno dividido 0,08. Claro, y eso nos tendría que dar 1,25. Uno dividido 0,8 es lo mismo, es como al revés de lo que hicimos recién. 1 dividido 0,8. Sí, me da 1,25 también. ¿25 qué? Segundos, ¿no es cierto? Porque se refiere a un tiempo. ¿Sale la tarea de eso? No, todavía no. Falta la número 2, que nos pide calcular la rapidez de propagación de una onda si posee una longitud de 3 metros y una frecuencia de 10 Hz. Parece que esta no se relaciona, ¿no es cierto?, con la anterior, porque es otra frecuencia. Entonces, ¿cómo calculamos la rapidez de propagación de una onda? En la velocidad, esta que está acá. Dependiendo, ¿no es cierto?, si es que nos dan el periodo, se divide lambda, o si nos dan la frecuencia, se multiplica por lambda. Lambda, ¿no es cierto?, es la longitud de la onda, y nos dan en este caso la frecuencia.
Por lo tanto, vamos a tener que utilizar esa fórmula de ahí. Por lo tanto, velocidad de propagación es igual a la longitud de la onda, que en este caso es 3 metros, multiplicado por la frecuencia, que también nos dan la frecuencia, que sería 10 Hz, y eso es igual, ¿no es cierto?, a 30 metros por segundo en este caso. Porque es una Me velocidad. perdí. ¿Te perdiste? Ya, mira, en esta hay que, como nos piden calcular la rapidez, cuando hablamos de rapidez, es lo mismo que velocidad, rapidez o velocidad de propagación, que fue la última fórmula que les mostré. Entonces, en esta fórmula tienes que estar Profesor, atenta. disculpe, en esto que estamos trabajando, vamos a trabajar, yo tengo anotada de hoy de esta clase 3 fórmulas, ¿verdad? ¿Ya? Está A ver, bien. tenía anotada la del Periodo, periodo frecuencia y longitud de onda. y longitud de onda. ¿Me falta alguna? Sí, pues te falta la de velocidad de propagación, que es esta de acá. A ver, esta se parece, lambda, velocidad dividido ¿Y cuál frecuencia. es la de longitud de onda? No, hoy me equivoqué entonces en anotar. Esta te falta anotar, mira. No, Esa. si esa la tengo anotada. La longitud de onda no. Ah, ya, entonces te falta esa. Esa. Longitud de onda es igual a velocidad dividido frecuencia. Y la velocidad, A veces te la dan. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, tenemos que calcularla. Por ejemplo, acá nos dicen calcular la velocidad de propagación y nos dan de dato la longitud de la onda, que eso es lambda, esa A distinta, ¿no es cierto? pero la longitud de onda es como similar a la velocidad de propagación. ¿Por qué lo anoté así? No, Algo dijo usted que eran como parecía. no, mira, la velocidad es el tiempo que se va a demorar en recorrer esa distancia. Y la longitud de la onda, ¿no es cierto?, es la distancia solamente de esa onda, ya la distancia en que se produzca el ciclo. Entonces, acá, ¿no es cierto?, como era velocidad, da en metros por segundo. Ya, chiquillos, lo ideal es que esta parte, ¿no es cierto?, a ver, vamos a ver si se repite en la pregunta esencial. Va a quedar calcular, ¿no es cierto?, la frecuencia, ya lo hicimos, calcular la La rapidez de pregunta una onda. esencial es, Ya, no, estas preguntas que van a quedar aquí, ¿no es cierto?, ya trabajamos esas no van ejercicios en la así, esencial, ¿verdad? estas no van en la esencial. No, es como, Estas eran como de es complemento. como la primera parte, ¿no? ¿Mm? Es como la primera parte que hizo el profe. Claro, sí, calcular periodo, calcular frecuencia, son ejercicios, ¿no? Pero esta sí es la pregunta esencial y les va a servir mucho, ¿no es cierto?, lo que trabajamos ya acá. ¿Cierto? También tienen que determinar cuántos ciclos hay en esta imagen, cuál es la longitud total, ¿no es cierto? O sea, cuál es la longitud de la onda a partir, ¿no es cierto?, de los datos que nos estén dando. Y me doy cuenta, ¿no es cierto?, que incluso en el ejercicio ya le están dando algunos datos, ya algunas respuestas están listas, ¿no es cierto? Ya nos están dando la frecuencia, y acá nos preguntan por la frecuencia. Solamente sería copiarlas, ¿ya? Pero utilizar, ¿no es cierto?, también la longitud de la onda, que también la preguntan ahí. Profe, Sí. pero ¿qué se hace, lo de arriba y lo de abajo, los dos? Hoy tengo la duda, a ver, porque aquí me aparecen 63 metros, pero la longitud de onda es 3 metros, ¿sabes? ¿No?
Mm. Tienes que guiarte con lo de arriba, ¿ya? O bien este dato de los 63 metros, Natalia. Ay, igual me confundí un poco, pero cualquier cosa le pregunto. Claro, no lo voy a tapar incluso ahí, ¿ya? Porque tomen en cuenta estos datos de acá, para que no se confundan. Ah, En estos entonces lo datos, que decía de abajo 63 metros, ¿no? no. Entonces sería, eh, ¿Ustedes van a poder determinar el número de ciclos, ¿no es cierto, con la imagen? Sí, ya se pueden identificar cuántos ciclos hay. La longitud de la onda está indicada en el ejercicio. La frecuencia también. El periodo sí que no, ¿no es cierto? Habría que calcular el periodo. entonces la frecuencia llega y se anota nomás. Claro, sí, es que este ejercicio, ¿no es cierto?, está más simple que el anterior. Pero sí el periodo tendrían que calcularlo, utilizar, ¿no es cierto?, el dato de la frecuencia y ahí calcular el periodo, como lo vimos acá, en esta parte. Y por último, la velocidad de propagación de la onda, ¿no es cierto?, también van a tener que calcularla y parece que ahí sí tendrían que usar ese dato, ¿eh? Vamos a volver a ese concepto, velocidad de propagación. Y si es que considera todo el largo o solamente un ciclo, a ver. La velocidad de propagación, tenemos la longitud de la onda señalada y también tenemos la frecuencia. Y con esos datos podemos calcular la velocidad de propagación. La verdad que no está tan difícil la tarea, chiquillos, porque hay varios datos, ¿no es cierto?, que nos están dando la longitud de onda y la frecuencia, y con estos mismos vamos a poder calcular el periodo, y después vamos a tener que calcular la velocidad de propagación. De hecho, la que dice con la longitud de onda son 3 metros. Sí, pues nos están dando ya la longitud de la onda y nos están dando la frecuencia. Y la velocidad se calcula utilizando, ¿no es cierto?, la longitud por la frecuencia. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que tienen que tratar de identificar y sus respuestas colocarle la unidad, ya, para que estén completamente La correctas. CEL dice que si te pueden enviar la respuesta por WhatsApp primero, para ver si te lo puedo corregir. Sí, la verdad es que igual la 1 la tengo resuelta, todos los datos específicos, pero voy a tratar de hacerlo, ¿cierto?, para poder confirmarle a los que me vayan enviando que están correctamente bien. ¿Ya? Pero al mirarla bien, ¿no es cierto?, no se ve tan compleja y nos están dando varios datos, ¿no es cierto? Incluso me confundió un poco esta distancia, pero al parecer no hay que usarlo. ¿Esa? No es necesario. No sé por qué, pero esta clase como que la entendí más que anteriormente, profe. Estoy Que calmado. yo siempre me he enredado con la forma que usted tiene de explicarnos. Porque recargó energía.